Un saludo para todos, mi nombre es Alfredo Espina Morales, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. El presente video tiene como finalidad suministrar algunas herramientas para proteger el empleo y enfrentar la crisis del COVID-19, así como también aclarar un poco estos conceptos para la sociedad en general. El decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia social, económico y ecológico dentro de todo el territorio nacional, por lo que debemos entender todas estas medidas y analizarlas, interpretarlas dentro de una situación anormal, tanto empleadores como trabajadores. Lo primero que debemos aclarar es que el Ministerio del Trabajo lo que hace es establecer lineamientos, consejos o recomendaciones para que se pueda proteger el empleo. Significa que no tiene que ser acatado obligatoriamente por los empleadores, sino que son mecanismos para que sean analizados por los empleadores y verificar si se puede o no se puede dar cumplimiento a ellas. Las medidas que se pueden tomar en medio de esta contingencia según el Código Sustantivo del Trabajo y la Circular 0021 del Ministerio del Trabajo son: primero, el trabajo en casa. Es posible que el empleador y el trabajador acuerden que el trabajo, las actividades y funciones que esté ejecutado en el sitio de trabajo las vaya a realizar en la casa, sin que esto constituya un teletrabajador. 2. Teletrabajo. El teletrabajo es cuando se prestan las actividades por medio de las TIC, es decir, tecnologías de información y comunicación. Claro, sin requerir la presencia física o presencial del trabajador. 3. Jornada laboral flexible. Esta jornada permite que las 48 horas que usted trabaja en la semana sean repartidas de manera flexible dentro de la semana, en la que usted preste servicios mínimo 4 horas y máximo 10 horas, sin que éstas vayan a constituir trabajo suplementario. Cuarto, vacaciones anuales, anticipadas y colectivas. El trabajador tiene derecho a que por un año de servicios se le den 15 días de vacaciones. Vacaciones anticipadas. Esta es una figura que tiene previsto el Código Sustantivo del Trabajo, en el que cuando el trabajador haya prestado sus servicios, sin embargo no haya causado los 15 días, le puede anticipar algunos de esos días, o incluso le puede anticipar los 15 días de vacaciones aunque no los haya causado, es decir, aunque no haya prestado el servicio por lo menos un año. Esta figura tiene dos riesgos. Por un lado, algunos trabajadores han manifestado su inconformidad respecto a que cuando ellos están en cuarentena pues no están disfrutando las vacaciones. Argumento que yo considero válido en una situación normal y cotidiana. Sin embargo, estamos en una situación anormal de una crisis trascendental, por lo que tenemos que buscar algunas medidas para proteger el empleo precisamente. El otro riesgo que implica es que cuando el empleador anticipa estas vacaciones, podrían no verse retribuidas en un servicio. ¿Qué quiero decir? Eventualmente podría terminarse el contrato de trabajo sin que el trabajador haya causado las vacaciones, sin embargo el empleador ya se las anticipó, es decir, que ya le pagó o ya le dio el dinero de las vacaciones a pesar de que el trabajador no cumplió con los servicios que debía cumplir para tener derecho a estas. 5. La circular del ministerio se refiere a las licencias por calamidad doméstica. Considero que la crisis causada por el COVID-19 no es una calamidad doméstica, sino que afecta a toda una ciudad, a todo un país, incluso al mundo, podríamos decirlo. Como última medida que establece la circular del ministerio, el pago de salarios sin prestación del servicio estipulado en el artículo 140. Este artículo hay que analizarlo en detalle, ya que las razones por las que se remunera al trabajador sin prestar el servicio son dos. Una, que sea culpa, y dos, que sea a disposición del empleador. Ejemplo, una persona llega 10 minutos tarde a trabajar y el empleador, en vez de ordenarle que continúe trabajando, le ordena que se devuelva para su casa y no le paga el día completo. En este caso, por culpa o disposición del empleador, no se prestó el servicio, a pesar de que él llegó tarde, él estuvo disponible un tiempo para trabajar. Como ese tiempo él estuvo disponible y por culpa o disposición del empleador no se prestó el servicio, pues se le debe pagar el salario. Por último, hay unas medidas un poco más gravosas que tienen que ver con la suspensión y terminación del contrato de trabajo. Vamos a hacer una pequeña diferencia. La suspensión del contrato de trabajo lo que busca es garantizar que se continúe con la relación laboral. En cambio, la terminación del contrato de trabajo lo que hace es finalizar el contrato de trabajo. Cuando el contrato de trabajo está suspendido, las obligaciones principales de las partes, es decir, del trabajador y del empleador, se interrumpen o se congelan. Cuando finaliza el contrato de trabajo ya no existe ninguna obligación por parte de ambos. Es decir, ya no existe ninguna relación laboral. Cuando se suspende, sí. Según el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, los efectos de la suspensión del contrato de trabajo son: el empleador no tiene que pagar salario, pero el trabajador no tiene que prestar su servicio. Estos días de suspensión se descuentan cuando se vayan a computar y a liquidar vacaciones y cesantías, pero no se descuentan para prima. El empleador, cuando se suspende el contrato de trabajo,
aún tiene que continuar cotizando seguridad social, en pensiones y en salud. Después de aclarada esta diferenciación, entramos en materia. Por medio de la circular 0022, el Ministerio del Trabajo estableció que a fiscalizar rigurosamente las decisiones que tomaran los empresarios en cuanto a la suspensión de contratos de trabajo. Y en esta misma circular estableció que se debe valorar en cada caso cuáles son los cargos y funciones que tiene el trabajador y verificar si efectivamente se puede cumplir con algunas de las medidas establecidas en la circular 0021, que es la que acabamos de explicar, antes de suspender un contrato de trabajo. Adicionalmente, en esta circular 0022, el Ministerio enfatizó: no se ha autorizado despidos colectivos ni tampoco se ha autorizado la suspensión de contratos de trabajo. Pero no generemos pánico. Primero tenemos que entender qué es un despido colectivo y debemos entender cuándo el Ministerio autoriza la suspensión de contratos de trabajo. La suspensión de los contratos de trabajo está regulada en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece 7 formas de suspender el contrato de trabajo. Esta norma es taxativa. ¿Qué significa? Que es una lista cerrada, que son solamente las causales que establece el artículo 51 por las que se puede suspender el contrato de trabajo y no otras. Como causales de suspensión entonces tenemos: primero, caso fortuito, fuerza mayor que impida la ejecución del contrato de trabajo. Segundo, por muerte del empleador cuando sea una persona natural. Tercero, por suspensión o clausura temporal de la empresa, todo o en parte, hasta por 120 días, por razones técnicas, económicas o ajenas a la voluntad del empleador. Cuarto, licencia concedida al trabajador por el empleador. 5. Por ser llamado a prestar servicio militar. 6. Por detención preventiva correccional hasta por 8 días. Séptimo, por huelga legalmente declarada. Dentro de estas causales de suspensión, en el caso del COVID-19 solo podemos ver que hay 3 que aplican: fuerza mayor, suspensión hasta por 120 días o licencias. Pero, ¿qué es una fuerza mayor? Una fuerza mayor es un imprevisto imposible de resistir. Significa que debemos analizar si el empleador tuvo la posibilidad de prever o adelantarse a lo que iba a suceder, y no solamente preverlo, sino también que esa situación o ese hecho se haya tornado irresistible. Adicionalmente, la jurisprudencia dice que debemos analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cada caso concreto. No podemos generalizar, no todo constituye una fuerza mayor. Debemos analizar estos elementos para determinar si efectivamente es o no es una fuerza mayor. Consideramos que las actividades que estén exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio establecido en el decreto, pues en principio podríamos decir que no pueden argumentar que están bajo una fuerza mayor para suspender los contratos. Repetimos, igual hay que verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, cuándo, cómo, dónde, etcétera, para establecer si efectivamente aplica o no aplica una fuerza mayor. Importantísimo, la fuerza mayor no es causal de terminación del contrato de trabajo. Esto lo dijo el ministro del Trabajo. Pero como ya vimos, es diferente la suspensión a la terminación del contrato de trabajo. Por otra parte, la fuerza mayor no requiere autorización del Ministerio del Trabajo. Imagínese usted que en medio de un terremoto usted no pueda suspender un contrato de trabajo porque tiene que esperar la autorización del Ministerio del Trabajo. Por la misma esencia de la fuerza mayor, no requiere autorización del Ministerio del Trabajo. Lo que sí requiere es un aviso al Ministerio del Trabajo. La función del Ministerio del Trabajo se debería limitar a establecer si lo que se le avisa coincide o no coincide con la realidad, pero no puede entrar a valorar circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar si son o no son hechos constitutivos de fuerza mayor. En la circular 0022, el Ministerio del Trabajo enfatizó que el único que puede determinar si efectivamente se encuentran inmersos en una fuerza mayor es el juez del trabajo, no el Ministerio del Trabajo. En cuanto a la suspensión de actividades hasta por 120 días, sí se requiere autorización por parte del Ministerio del Trabajo, y a esto es a lo que se refieren sus comunicados. Ahora, las licencias. Algunos empleadores están otorgando licencias sin el consentimiento del trabajador, lo que en mi sentir constituye una violación del Código Sustantivo del Trabajo, porque las licencias deben ser solicitadas por el trabajador o concertadas de mutuo acuerdo por empleador y trabajador, así que hay que tener mucho cuidado con esta medida. El ministerio también ha dicho que no ha autorizado los despidos colectivos, pero entiéndase, los despidos colectivos hacen referencia a que en el lapso de 6 meses usted supere un porcentaje que está establecido en el artículo 67 de la ley 50 del 90. Cuando estamos hablando de despidos colectivos hacemos referencias a la terminación de contratos sin justa causa. Cuando el empleador incurre en despidos colectivos, pues de todas formas, como ha terminado el contrato de trabajo sin una justa razón, pues debe indemnizar al trabajador. Y no solamente eso, si va a incurrir en despidos colectivos, tendrá que verificar si supera el porcentaje establecido en la norma citada y solicitarle autorización al Ministerio del Trabajo para realizarlos. Por último, como medida para enfrentar los efectos adversos del coronavirus, el Código Sustantivo del Trabajo establece en el artículo 50 la revisión al contrato de trabajo.
¿Cuándo se puede hacer? Cuando sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones a la normalidad económica. Considero que los efectos causados por el coronavirus podrían encuadrarse para aplicar el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que las partes, empleador y trabajador, pueden concertar cómo modificar la forma en que se presta el trabajo. ¿Para qué? Para garantizar que el trabajo pueda mantenerse en el tiempo, para que pasada la contingencia podamos continuar con la relación laboral. Nuestro llamado a todos los empleadores y trabajadores es que entre todos debemos salir de esta crisis. Necesitamos de cada uno se tiene que concientizar cuál es el papel que cumple como empleador y como trabajador. Debe saber que dentro de la balanza hay que buscar un equilibrio entre ambas partes para que subsista una justicia social y un equilibrio económico.